La bota golpeó la silla con violencia. El café se derramó por toda la mesa empapando el periódico que el anciano leía con tranquilidad apenas segundos antes. El líquido oscuro cayó al suelo formando un charco, y entre las gotas algo metálico rodó por las baldosas viejas del bar. Era una pulsera de identificación militar, desgastada por décadas de uso. ¡Qué patético! Un viejo mugriento pretendiendo ser alguien importante. La voz de El Toro resonaba con desprecio absoluto mientras sostenía aquella pulsera entre sus dedos, observándola como si fuera basura. Sus 4 compañeros reían a carcajadas, apuntando con sus armas a los clientes aterrorizados del bar El Refugio. El anciano, con sus 68 años a cuestas y las manos visiblemente marcadas por el tiempo, no se movió. Sus ojos grises, hundidos bajo unas cejas pobladas, simplemente observaban. No había miedo en ellos, no había ira, solo cálculo. ¿Sabes qué voy a hacer con esta chatarra?, continuó El Toro, balanceando la pulsera frente al rostro del viejo. La voy a tirar donde pertenece. Y con un movimiento teatral, lanzó la pulsera al otro lado del bar, donde cayó con un tintineo metálico cerca de la puerta del baño. Lo que El Toro y sus 4 compañeros no sabían en ese momento era que acababan de cruzar una línea que no tiene regreso. Lo que ninguno de esos jóvenes arrogantes podía imaginar era que aquel viejo inútil, sentado en el rincón, era Ricardo el Lobo Santos, un nombre que durante 3 décadas había sido susurrado con respeto y temor en los pasillos del Pentágono, en las bases secretas de operaciones especiales y en los rincones más oscuros de 3 zonas de guerra. Pero para entender la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse en aquel bar, necesitamos retroceder. Necesitamos entender quién era realmente el hombre sentado en aquella silla y cómo un día tranquilo de mayo se convirtió en una lección brutal sobre el peligro de juzgar un libro por su portada. Pero antes de continuar con esta historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el heroísmo silencioso, si tú, como nosotros, crees que la verdadera fuerza no grita, sino que observa en silencio, entonces necesitamos tu apoyo. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, porque aquí no celebramos la violencia, celebramos el respeto, la dignidad y las historias de aquellos que dieron todo sin pedir nada a cambio. Ahora sí, regresemos a ese bar, a ese momento preciso donde todo cambió. 6 horas antes de que ese café se derramara, Ricardo Santos se había despertado como todos los días a las 5 de la mañana. Su departamento pequeño en el 2º piso de un edificio antiguo era espartano, una cama militar perfectamente tendida, una mesa con una lámpara, fotografías amarillentas clavadas en la pared. En una de ellas, un joven de 23 años con uniforme de camuflaje sonreía junto a otros hombres, todos con la insignia de las fuerzas especiales. Ese joven era él, hace 45 años, antes de las 3 guerras, antes de las 27 misiones clasificadas, antes de la bala que atravesó su hombro izquierdo en Mogadiscio, antes de que perdiera a 7 hermanos de armas cuyas caras aún visitaban sus sueños cada noche. Ricardo Santos era un fantasma viviente, no en sentido metafórico, sino literal. Su nombre había sido borrado de la mayoría de los registros oficiales. Las operaciones en las que participó jamás saldrían a la luz pública. Los hombres a los que había neutralizado nunca aparecerían en ningún informe. Él era el tipo de soldado que los gobiernos necesitan, pero nunca reconocen. El tipo de héroe que la historia olvida. Después de su retiro hace 8 años, Santos había elegido la invisibilidad. Vivía de una pensión modesta que apenas cubría sus necesidades básicas. No tenía familia. Su esposa había fallecido de cáncer 5 años atrás y nunca tuvieron hijos. Su única compañía era la rutina. Caminar 3 kilómetros cada mañana, comprar el periódico en el mismo kiosco y pasar las tardes en El Refugio,
Un bar discreto donde nadie hacía preguntas y donde el café era fuerte y barato. La dueña del bar, señora Mercedes, una mujer de 60 años con manos trabajadoras y corazón bondadoso, siempre le guardaba el rincón junto a la ventana. Ella sabía que Santos era veterano, aunque él nunca hablaba de ello. Lo sabía por la forma en que se sentaba, siempre de espaldas a la pared, siempre con vista a la puerta. Lo sabía por cómo sus ojos escaneaban constantemente el ambiente. Lo sabía por las cicatrices que asomaban bajo las mangas de su camisa cuando el calor del verano lo obligaba a remangarse. Ese martes de mayo, Santos había llegado al bar a las 3 de la tarde, como siempre. Había pedido su café solo y su periódico y se había sumergido en las noticias del día. En la mesa vecina, un grupo de obreros comentaba sobre el partido de fútbol del fin de semana. En la barra, 2 ancianos jugaban dominó. Todo era ordinario, todo era seguro, hasta que la puerta se abrió violentamente a las 4:15 de la tarde. Los 5 hombres que irrumpieron en el bar traían el caos en los ojos. El Toro, el líder, era un joven de no más de 25 años, con brazos cubiertos de tatuajes baratos y una pistola 9 milímetros en la mano derecha. Sus compañeros, todos de la misma edad, blandían armas con la torpeza de quienes nunca han estado en un verdadero combate. Todos al suelo. Ahora, esto es un asalto. El grito del Toro cortó el aire. Los obreros se tiraron al piso de inmediato. Los ancianos levantaron las manos temblorosas. La señora Mercedes dejó caer una taza que se hizo añicos contra el mostrador. Santos observó todo desde su rincón. No se movió. Sus dedos seguían sosteniendo el periódico, aunque sus ojos ya no leían. Estaban evaluando, contando, analizando 5 hostiles. 4 armados con pistolas de bajo calibre. 1 con un cuchillo. Posiciones dispersas, líneas de fuego cruzadas, amateurs. Tú, viejo, estás sordo. Uno de los ladrones, flaco y nervioso, apuntó su arma hacia Santos. ¡Al suelo!, dije. Santos dobló cuidadosamente su periódico y lo dejó sobre la mesa. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, colocó ambas manos sobre la superficie de madera. No me arrodillo desde 1987. Dijo con voz tranquila. El comentario enfureció a El Toro, quien se acercó con pasos pesados. ¿Qué dijiste, anciano? ¿Te crees gracioso? Le dio una cachetada que hizo que la cabeza de Santos girara hacia un lado. Un hilillo de sangre brotó de su labio inferior. Santos escupió la sangre al suelo y volvió a mirar al joven. Todavía sin expresión. Te dije que no me arrodillo. Este viejo está loco. Gritó otro de los ladrones. Dale otra. Pero el Toro tenía otras ideas. Quería humillar, no solo golpear. Quería romper el espíritu de ese anciano terco que se atrevía a desafiarlo. Entonces vio la pulsera en la muñeca de Santos. La pulsera de identificación militar que todos los veteranos usan como recordatorio de lo que fueron, de lo que sacrificaron. ¿Qué es esto?, preguntó el Toro, agarrando la muñeca de Santos con violencia. ¿Fuiste soldadito? ¿Crees que eso te hace especial? Arrancó la pulsera del brazo del anciano, lastimando la piel en el proceso. Aquí nadie es especial. Todos son basura igual que tú. Los otros ladrones comenzaron a saquear el bar. Robaban las billeteras de los clientes en el suelo, vaciaban la caja registradora, arrancaban los relojes de las muñecas temblorosas de los ancianos. Uno de ellos, un joven con el rostro cubierto de acné, pateó a uno de los obreros que intentó protestar. Santos no se movió, no porque tuviera miedo, no porque estuviera paralizado, sino porque estaba esperando. Estaba calculando el momento exacto. El punto de equilibrio perfecto entre el caos y la oportunidad. ¿Sabes qué? Este trasto ni siquiera vale nada, dijo el Toro, examinando la pulsera bajo la luz. Ricardo Santos, número de serie, bla, bla, bla. ¿Quién se preocupa por la basura del pasado? Y entonces lo hizo. El Toro lanzó la pulsera lejos, tan lejos que rodó hasta perderse bajo una mesa cerca de la entrada. El tintineo del metal contra el suelo fue como una campana que marcaba el final de algo.
y el comienzo de otra cosa. Los ojos de Ricardo Santos cambiaron. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para cualquiera que no supiera qué buscar. Pero la señora Mercedes, que lo conocía desde hace años, lo vio y supo que algo terrible estaba por suceder. «Pueden llevarse todo», dijo Santos en voz baja, pero clara. «El dinero, las billeteras, hasta mi reloj». Se quitó el reloj viejo de su muñeca y lo colocó sobre la mesa. «Pero esa pulsera», su voz se endureció como el acero. «Esa pulsera la usaron hombres mejores que ustedes jamás podrán ser. Hombres que murieron defendiendo a cobardes como ustedes». El toro soltó una carcajada. «¿Me estás amenazando, abuelo? ¿Tú con tu café frío y tu periódico arrugado? ¿Tú me vas a enseñar una lección?». Se volteó hacia sus compañeros. Escucharon a este dinosaurio. «Cree que todavía está en Vietnam o algo así». Lo que el toro no entendía era que estaba parado a exactamente 1,5 metros de distancia. La distancia perfecta. Lo que no sabía era que las manos arrugadas de Santos habían desarmado explosivos bajo fuego enemigo. Habían quebrado cuellos en la oscuridad absoluta. Habían sostenido a compañeros moribundos mientras el mundo ardía a su alrededor. «Última oportunidad», dijo Santos poniéndose de pie lentamente. «Devuelve la pulsera y lárguense. Todavía pueden salir de aquí caminando». El toro apuntó su pistola directamente a la frente de Santos. «¿O qué, viejo? ¿Me vas a matar con tu mirada?». Santos sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, una sonrisa que había visto el infierno y había regresado. «No con mi mirada», dijo, y entonces todo cambió. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos desafió todo lo que esos 5 jóvenes creían saber sobre la violencia. Lo que presenciaron fue la diferencia entre un delincuente con un arma y un guerrero entrenado para matar con cualquier cosa. Santos se movió, no como un anciano de 68 años. Se movió como el depredador que había sido durante 3 décadas. Su mano izquierda golpeó la muñeca del toro con una precisión quirúrgica, desviando el cañón de la pistola justo cuando el gatillo se apretaba. La bala atravesó la ventana detrás de él, haciendo añicos el cristal. En el mismo movimiento fluido, Santos torció la muñeca del joven con una fuerza brutal. El crujido del hueso rompiéndose fue audible incluso sobre los gritos. El toro soltó la pistola y cayó de rodillas, aullando de dolor. El segundo ladrón, el flaco nervioso, intentó disparar desde su posición junto a la barra. Santos ya no estaba donde había estado un segundo antes. Se había movido detrás del toro, usando al líder como escudo humano. La bala impactó en el hombro de su propio compañero. Lo que siguió fue una sinfonía de violencia controlada. Santos tomó la pistola caída del toro, pero no la usó para disparar. La usó como un martillo, golpeando al tercer ladrón en la sien cuando éste intentó acercarse. El hombre se desplomó instantáneamente. El cuarto ladrón, el que tenía el cuchillo, atacó con un grito desesperado. Santos esquivó el primer tajo, bloqueó el segundo y en un movimiento que parecía imposible para un hombre de su edad, rompió el codo del atacante contra el borde de una mesa. El cuchillo cayó y Santos lo pateó lejos. El quinto ladrón, el más joven de todos, apenas de 20 años, se quedó paralizado cerca de la puerta. Sostenía su arma con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Santos caminó hacia él con pasos medidos. No corría. No necesitaba correr. «Suelta el arma, muchacho», le dijo Santos. No era una amenaza, era una orden. La voz de un hombre que había dado órdenes bajo fuego enemigo, que había comandado escuadrones de muerte en la oscuridad. El arma cayó al suelo con un golpe seco. El joven levantó las manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En menos de 30 segundos, 5 hombres armados estaban en el suelo. 3 inconscientes, uno con el hombro sangrando, uno llorando de terror, y Santos, el anciano que habían subestimado, caminó calmadamente hacia la entrada del bar. Se arrodilló y recogió su pulsera de identificación del suelo. La limpió con su camisa, observando las letras gastadas.
Ricardo Lobo Santos, Delta Force, Grupo Especial de Operaciones. La señora Mercedes, todavía escondida detrás del mostrador, lo observaba con los ojos muy abiertos. Señor Santos, yo no sabía que usted... Nadie lo sabía, Mercedes, respondió él, colocándose la pulsera de nuevo. Y es mejor así, pero la historia no terminó ahí. Porque justo en ese momento, la puerta del bar se abrió nuevamente. Esta vez no eran ladrones. Era un grupo de policías militares, liderados por un hombre mayor, con uniforme de oficial superior. El coronel Esteban Vargas. Vargas se detuvo en seco al ver la escena. 5 hombres en el suelo, un bar destrozado, y en el centro de todo, un anciano con manchas de sangre en los nudillos y una expresión perfectamente calmada. «Santos», dijo el coronel con incredulidad en la voz. «¿Ricardo Santos? ¿El lobo?» Santos asintió levemente. «Coronel Vargas, ha pasado tiempo. Por Dios». Vargas se quitó la gorra y la sostuvo contra su pecho. «Señores», se dirigió a sus subordinados, «están en presencia de una leyenda viviente. Este hombre tiene más condecoraciones clasificadas que cualquiera de ustedes verá en su vida. Ricardo el Lobo Santos participó en la operación Eagle Claw. Estuvo en la invasión de Granada. Fue parte del equipo que capturó a Pablo Escobar. Tiene 3 estrellas de plata, 2 corazones púrpura y una medalla de honor que jamás podrá usar en público porque la misión sigue siendo clasificada». Los policías miraban a Santos como si fuera un fantasma. Algunos de los clientes del bar, todavía en el suelo, comenzaron a levantarse lentamente. «Estos muchachos», señaló Vargas a los 5 ladrones, «cometieron el error más grande de sus vidas. No solo asaltaron un bar, humillaron al hombre equivocado». Santos sacudió la cabeza. «No vine aquí a ser honrado, coronel. Solo vine a tomar un café, y así debería ser», respondió Vargas con respeto. «Pero estos delincuentes necesitan entender lo que hicieron». Se acercó a El Toro, quien seguía en el suelo, sosteniendo su muñeca rota. «Ese hombre al que le robaste su pulsera salvó a 200 personas en una embajada en llamas. Neutralizó una célula terrorista completa en Bogotá sin disparar un solo tiro. Sobrevivió a una emboscada donde murieron 6 de sus hombres y luego regresó solo para recuperar los cuerpos. ¿Y sabes qué es lo más impresionante?». El Toro no respondió, solo sollozaba de dolor, que nadie sabe su nombre, que nunca buscó gloria, que después de 30 años sirviendo a su país en las sombras, se retiró a este bar a tomar café en paz. Y ustedes rompieron esa paz. Los 5 ladrones fueron arrestados esa tarde. El Toro y 2 de sus compañeros enfrentarían cargos de asalto a mano armada, intento de asesinato y una lista de otros delitos. Los otros 2, siendo menores de edad, irían a centros de rehabilitación juvenil. Ninguno de ellos volvería a subestimar a un anciano. Ninguno olvidaría el nombre de Ricardo Santos. El bar El Refugio tuvo que cerrar por una semana para reparaciones. La ventana rota fue reemplazada. Las mesas dañadas fueron arregladas. Pero la historia de lo que sucedió esa tarde se extendió por todo el barrio como fuego en paja seca. Cuando el bar reabrió, Santos regresó a las 3 de la tarde, como siempre. Se sentó en su rincón, pidió su café solo y desplegó su periódico. Pero algo había cambiado. Los otros clientes lo miraban diferente ahora, con respeto, con admiración. Algunos se acercaban para estrechar su mano, otros simplemente asentían desde la distancia. Santos no quería ninguna de esas cosas, pero las aceptaba con la misma gracia silenciosa con la que había aceptado todo en su vida. La señora Mercedes le trajo su café y se sentó frente a él por un momento. «Señor Santos, yo necesito decir algo». Él levantó la vista del periódico. «Dígalo. Gracias por protegernos, por no dejar que esos hombres nos hicieran más daño». Sus ojos se humedecieron. «Y perdóneme por nunca haberle preguntado sobre su vida. Usted vino aquí durante años y yo solo lo vi como un anciano solitario». Santos sonrió con genuina calidez.
Mercedes, eso es exactamente lo que soy. Un anciano que viene por el café. Todo lo demás, eso fue hace mucho tiempo. En otra vida. Pero esa vida todavía vive en usted, insistió ella. Vi cómo se movió. Vi sus ojos. Usted no es solo un anciano, señor Santos. Usted es un héroe. Los verdaderos héroes, respondió él con suavidad, son los que no regresaron. Los nombres en ese muro de piedra en Washington. Los hombres cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Esos son los héroes. Yo solo soy un sobreviviente. Pero Mercedes negó con la cabeza. No, señor Santos. Usted es más que eso. Usted es prueba de que el heroísmo no se trata de buscar gloria. Se trata de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, de proteger a los débiles sin esperar aplausos, de llevar tus cicatrices en silencio y tu honor con humildad. Esas palabras resonaron en el bar. Los otros clientes que habían estado escuchando asintieron en acuerdo. Un joven que estaba cerca se acercó tímidamente. Señor Santos, yo estoy en el servicio militar. Acabo de terminar mi entrenamiento básico. Y después de lo que vi aquí, quisiera saber si alguna vez usted me podría dar un consejo. Santos lo estudió por un momento largo. Vio en ese rostro joven el mismo idealismo que él había tenido 45 años atrás. La misma creencia de que el mundo podía ser salvado con suficiente valor y sacrificio. Sí, dijo finalmente. Aprende a ser invisible. Aprende que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en observar. Protege a los que no pueden protegerse a sí mismos. Y cuando todo termine, cuando cuelgues tu uniforme por última vez, aprende a vivir en paz, porque esa será tu batalla más difícil. El joven soldado asintió, memorizando cada palabra como si fueran escrituras sagradas. Los días pasaron, las semanas, los meses. La vida en el barrio regresó a la normalidad. Pero la historia del viejo veterano que desmanteló a 5 ladrones armados en menos de 30 segundos se convirtió en leyenda urbana. Algunos decían que había sido un Navy SEAL, otros juraban que había sido un Marine. Unos pocos conocían la verdad, que Ricardo el Lobo Santos había sido parte de un grupo tan secreto que ni siquiera tenía nombre oficial. Pero para Santos, nada de eso importaba. Él seguía siendo el mismo hombre que se despertaba a las 5 de la mañana, que caminaba 3 kilómetros cada día, que tomaba su café en el rincón de El Refugio mientras leía el periódico. La única diferencia era que ahora, cuando miraba su pulsera de identificación, recordaba que incluso los héroes más silenciosos dejan su marca en el mundo. No con monumentos, no con desfiles, sino con acciones, con dignidad, con la voluntad inquebrantable de proteger lo que es correcto, sin importar el costo personal. Y en las noches, cuando los fantasmas de sus compañeros caídos visitaban sus sueños, Santos podía mirarlos a los ojos y decir: mantuve la fe. Protegí a los débiles y nunca dejé que nadie pisoteara nuestro honor. La historia de Ricardo el Lobo Santos es un recordatorio poderoso de que el verdadero heroísmo no busca reflectores. No necesita reconocimiento, no grita, simplemente existe, silencioso y firme, en los corazones de aquellos que han dado todo sin pedir nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que detrás de cada persona hay un universo de experiencias que no podemos ver, entonces ayúdanos a honrar a estos héroes olvidados. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de este relato. ¿Fue la humildad, la fuerza silenciosa, el respeto que todos merecemos sin importar cómo nos vemos? Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca debemos juzgar un libro por su portada. Suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque cada semana traemos historias reales de hombres y mujeres que sacrificaron todo en silencio, que cargaron el peso del mundo sin buscar aplausos, que demostraron que el verdadero valor no se mide en medallas, sino en acciones, unidos. Podemos asegurarnos de que estas historias nunca sean olvidadas.
Que estos héroes silenciosos reciban el reconocimiento que merecen. No porque lo busquen, sino porque nosotros, como sociedad, necesitamos recordar que el honor, la dignidad y el sacrificio todavía existen en este mundo. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por honrar a aquellos que nunca pidieron ser honrados. Y recuerda, en un mundo que grita, los verdaderos héroes susurran. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén vivo el respeto.